Apocalipsis, capítulo 2, desde el verso 2. Voy a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén a la palabra de Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y como les decía, hermano, esta palabra el Señor ha colocado en mi corazón. Cuando anoche esa joven entonaba esta alabanza, como decían las letras, la verdad que he sentido mi corazón desgajarse. Me ha traído a memoria inmediatamente el momento en que yo había llegado a este lugar. Hasta me acordaba de cómo yo había venido vestida ese día, de quién me había recibido en la puerta. Me acordaba que veía todo perfecto, que no sé ni lo que predicaba, pero a mí me llenaba el alma. Aleluya. No conocía de la palabra, pero lo que podía sentir era que lo que se decía aquí me llenaba el alma. Verdaderamente, hermano, que Dios me ayude a mí a volver a ese primer amor. Yo creo que cada uno de los que están aquí hace tiempo se pueden por un momento volver a ese tiempo, a ese día donde tú has llegado a la iglesia, donde ese día el Señor le ha dado ese abrazo que tanto necesitaba y ha dicho que todo va a estar bien, hermano, y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a volver a ese primer amor. El Señor viene hablando fuerte en este tiempo, hermanos. Viene hablando fuerte y creo que esta noche nos pide que nos volvamos a nuestro primer amor. Hermano, y esta mañana conversaba con mi esposo y decíamos que verdaderamente cuando venimos como un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido sin maldad, sin envidia, sin nada. Un bebé que consume lo que le das. A medida que pasa el tiempo, ese bebé comienza a crecer. Y asimismo a nuestra vida espiritual. Ese bebé espiritual comienza a contaminarse. Comienza a crecer un poco más y valerse por sí solo y comienza a mirar otras cosas que no debería mirar. Porque nos ha dado vida a ese bebé. Ha sido el Señor el que nos ha creado. Perfecto ha sido el Señor. Pero el que se corrompe con el paso del tiempo somos solo nosotros. Hermano, el enemigo podrá ponernos todo lo que nosotros nos apetece, todo lo que nos gusta frente a nosotros. Pero dice la palabra que el Señor nos pone dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y está en nosotros el poder decidir por qué camino vamos a andar a lo largo de nuestra vida. Hermana, y por un momento usted desea ser ese bebé espiritual que ha llegado a este lugar o en aquel lugar donde usted ha nacido. Era tan lindo, hermano. Nosotros comentábamos con mi esposo y me decía, ¿te acuerdas cómo los hermanos se abrazaban? Como nosotros no conocíamos a nadie, nos parecía perfecto todo. Nos parecía perfecto, hermano. Nos parecía el lugar donde vamos a encontrar contención, donde éramos niños espirituales y anhelábamos crecer. Pero también la palabra dice que el Señor nos da libre albedrío. Entonces nosotros comenzamos a contaminarnos, comenzamos a olvidarnos de ese primer amor. Porque, hermano, la verdad que no veíamos la hora de volver. Era domingo y no veíamos la hora de que vuelva a ser miércoles para estar en este lugar.
Y eso era el fuego que había, hermano, el fuego que había dentro de nosotros. Y usted me va a decir, hermana, ¿cómo me doy cuenta de que me he olvidado o que me estoy apartando de mi primer amor? Porque esa llama que teníamos ya no arde. Porque esa llama que teníamos ya no enciende prácticamente. Porque no hemos contaminado, no hemos apagado. Y hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero en esta noche el Rey de Reyes, el que nos ha gestado, el que nos ha dado vida, está en este lugar y espera que nosotros podamos volver a nuestro primer amor. Él está con los brazos abiertos. Solamente depende de nosotros, hermano. Depende de que nosotros tomemos decisión. Y ese fuego que ardía en los primeros tiempos volverá a arder. Y sabe, hermano, ese fuego que tenía, yo voy a hablar por mí porque no sé su condición. Me guardaban en tantas cosas. Yo una vez veía una prédica de un satanista que decía en una persona que estaba llena de Dios, constantemente en búsqueda: no lo ataques porque está prendido, porque está encendido, espera que se apague. Entonces muchas veces, hermano, nosotros estamos apagados, estamos desprotegidos, porque ese fuego no está, ese fuego impide que los demonios nos ataquen, hermano, porque sí podrán atacarlo, pero hay alguien que tiene más poder. Y si nosotros no tenemos ese respaldo, estamos, hermano, prácticamente sin cobertura. Hermano, en esta noche, la verdad que yo desde que he llegado sentía que Dios va a hacer algo en mí. Y mi anhelo era que vuelva a encender ese primer amor, que vuelva a encender esa llama, que vuelva a encender, hermano, esas ganas de venir a alabar su nombre. Ni siquiera sabía, hermano, la letra de las alabanzas, pero yo levantaba mi mano y glorificaba por lo que yo sentía. Que cada uno de los que estamos aquí podamos volver a ser como ese joven que ha pasado. Yo recordaba que en los primeros tiempos la palabra me confrontaba, y si había algo que tenía que pedir perdón, iba y pedía y obedecía. Pero ese bebé espiritual que ha llegado aquí ha ido creciendo y consumiendo otras cosas. Entonces, hermanos, llega un momento, porque el apartarse de Dios, el apartarse de ese fuego, no es algo que transcurre de un momento a otro, sino nos vamos deslizando. Y cuando llegamos a un momento nos damos cuenta que ya no tenemos nada de Dios, que podemos parar y predicar, pero no tenemos solución, que podemos poner la mano y no pasa nada, hermano, porque ya no tenemos el respaldo de Dios. Hay algo que les conocen esta noche, hermano, y que saben nuestra condición. Y le vuelvo a decir que cada uno volvamos a ser como ese bebé que ha pasado recién, como ese niño que ha pasado a pedir perdón si había robado. Hermano, nosotros a veces nos creemos que hemos crecido, que conocemos de la palabra, y hasta orgullosos nos volvemos. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta agachar la cabeza, nos cuesta tanto aún reconocerlo a Dios como a nuestro Señor, porque nos creemos autosuficientes. Pero en esta noche Dios nos habla, hermano, y a veces ese hablar de Dios tiene que ser un sacudón para nuestra vida, para darnos cuenta que tenemos que volver a nuestro primer amor, que tenemos que volver a la fuente donde nosotros nos llenábamos de Dios, donde nosotros le contábamos las cosas, donde llorábamos en su presencia. Ahora, hermano, nosotros podemos ver personas que ni siquiera oran, hermano, están con el celular todo el tiempo. Le han dado el primer amor a la tecnología, a la novela, Netflix, lo que sea, hermano. Y poco tiempo tenemos para encontrarnos con nuestro amado. Pero en esta noche es un llamado de atención, y un llamado de atención por las buenas. Como decía siempre el hermano Miguel, que Dios hoy nos está llamando con amor, con misericordia, pero va a llegar un momento en que nos va a llamar a volvernos el primer amor con dolor, hermanos. Y ahí no tenemos opción, ahí no
misericordia. Si usted conoce la palabra de Dios, si usted se acuerda de Dios, de dónde Dios lo ha levantado, en esta noche pídale que vuelva a encender esa llama. Recuerda este lugar donde Dios lo ha hablado, donde Dios ha hablado su vida, donde Dios ha ministrado su vida. Hermano, hablábamos con mi esposo y él me decía, yo me acuerdo de ese tiempo, yo me iba corriendo a mi baño, aunque el culto terminaba tanto, pero tarde, pero yo le contaba lo que a mí me pasaba y no sabía cómo explicarle la alegría que tenía. Hermano, no veíamos la cara de los hermanos, no veíamos la condición, solo veníamos a recibir lo que el Señor tenía para nosotros. Y ahora, hermano, qué bueno sería que esa gloria descienda en este lugar, si cada uno de nosotros podemos arrepentirnos de corazón y venir y decirle, Señor, perdóname porque me he alejado de mi primer amor, me he alejado de tu presencia, Padre, me he alejado, Padre, ya no escucho tu voz, me he alejado porque la tecnología me ha ganado, porque el hablar de los hermanos ya no hace que yo escuche tu voz, sino la voz de los hermanos. Hermano, en esta noche Dios tiene misericordia de nosotros, que cada uno podamos quebrantar ese corazón. Recuerde cómo usted ha venido el primer día. Yo me acordaba, hermano, que había venido de un pantalón gris. Yo me recordaba todo, hermano. Me acordaba de cómo Dios ministraba mi vida. Me acordaba de las promesas que el Señor me había dado en ese tiempo. Yo sin entender decía que iba a ser Dios conmigo. Que iba a ser conmigo, decía. Y así como hizo conmigo, lo va a hacer con usted, hermano. Así como sanó mi vida. Así como sanó mi vida, hermanos, así va a sanar su vida. Así como me provee, lo va a proveer a usted, hermano. Quebrante su corazón en la presencia de Dios. Él está aquí dispuesto a gastar su vida. Él está dispuesto a darnos ese abrazo. Bendito sea Jesús, alabado sea tu nombre, Padre. Bendito sea Señor. No permitas, Padre, que se nos vaya la humildad, Padre. No permitas, Padre, que nos volvamos arrogantes delante de tu presencia. Porque cuando hemos venido destruido este lugar, nos tomábamos de la mano, hermanos, aquí. Nos tomamos de la mano, nos dábamos ese abrazo. Íbamos yendo para la semana y nos tomábamos de la palabra que el Señor hablaba el domingo, porque al principio éramos domingueros también. Nos hablaba el Señor de esa palabra y durábamos toda la semana. ¿Saben por qué, hermano? Porque ese primer amor era el combustible que nosotros necesitamos. Dios nos llenaba de su presencia, nos llenaba para toda la semana, hermano. Entonces sin combustible no podemos andar. No podemos andar, Padre del cielo. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque cuando vamos creciendo, Padre, nos estamos olvidando de tu palabra. Cuando vamos creciendo, nos olvidamos, Padre, de dónde nos has sacado. Comenzamos a ver los errores de los hermanos. Porque, hermano, es así. Cuando vamos creciendo, nos olvidamos de todo. Pero ahí está su misericordia, que llegado un momento Él pone su mano de poder y te recuerda que ahí te he sacado así, te he traído. Entonces vos también tenés misericordia con el otro, porque como su palabra dice, hermano, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Que en esta noche, hermano, usted se fortalezca en el amor del Señor. Anhele ser como esos jóvenes, hermano, que están en su primer amor, que están con todo el fuego, hermanos. Anhele en su corazón volver a sentir la presencia de Dios. Anhele volver, hermano, a ese tiempo donde veníamos con nuestra ropa quizás gastada, hermano. Veníamos sin nada, como decía el hermano.
veces sin plata en la billetera veníamos, pero sabíamos que el que lo proveía estaba aquí, hermano. Solamente veníamos a buscar su presencia, hermano. Aquí en su palabra dice, hermano, que él ha hablado, el Señor, a la iglesia de Éfeso, que veía muchas cosas buenas, porque dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, todo lo que haces por mí, cómo trabajas por mí. Tenía muchas cosas buenas en la iglesia de Éfeso, pero había algo que al final dice: pero temo contra ti que has dejado tu primer amor. Había muchas cosas buenas, pero el Señor no la consideraba perfecta porque le faltaba lo primordial. Le faltaba ese fuego que un día Él había colocado ahí. Porque muchas veces podemos trabajar para el Señor, podemos hacer su obra, seguir adelante y decir: yo sirvo al Señor, pero ese fuego ya no está en nosotros. Pero ya no lo hacemos con ese fuego, hermano, porque cuando ese fuego está en nosotros, no nos pesa, hermano, saber de Dios, no nos pesa las cosas que nosotros tenemos que hacer para el Señor. Que Dios nos ayude en esta noche, hermano, que tenga misericordia de mi vida primeramente. Y la palabra dice, hermano, en el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice, hermano. Que cada uno en esta noche podamos recordar de dónde hemos caído, hermano, y arrepentirnos y decirle: Señor, te necesito, ayúdame a volver a mi primer amor, ayúdame a sentirte como se sentía antes, ayúdame para que vuelvas a ser mi fuente, hermano, porque qué lindos son los primeros tiempos. Uno tiene tanta fe que se termina cumpliendo hasta el deseo de uno, hermano. Así es el Señor, hermano. Así es ese Dios que se predica, ese Dios que usted conoce, ese Dios del cual usted está alejado hoy. Pero ese Dios esta noche tiene misericordia y nos vuelve a abrazar como el primer día. Él está aquí, su Espíritu Santo, dispuesto a volvernos a abrazar como ese primer día. Pero, hermano, que no sea emoción, que no sea un momento en esta noche, sino que ese primer amor permanezca en nuestra vida. Que cada día podamos soplar un poquito para que ese primer amor vuelva a encender. Y no, anoche decía una joven, hermano, que ella se había apartado del Señor y que ella cree que no va a ser lo mismo cuando ella vuelva a los caminos de Dios. Y mi esposo le decía: verdaderamente no va a ser lo mismo, hermana, porque la palabra dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Y en esta noche, si usted ha caído, como dice la palabra, donde usted ha caído, donde usted ha faltado, recuerde que la gloria postrera será mejor que la primera. Si usted ha caído, en el nombre de Jesús, levántese de donde ha caído, hermano. Levántese, fortalezca para que Dios pueda cumplir su propósito que tiene la vida de usted. Hermano, yo no creía nada de eso. Cuando yo he llegado a este lugar, había profecías para mi vida y yo decía: no creía, hermano, porque esa es la verdad. Ni siquiera cuando nos íbamos de aquí le comentaba a mi esposo, no hacíamos comentarios sobre eso, porque yo le digo, hermano, era incrédula, no creía lo que Dios tenía para mi vida. Pero sabe algo que ha cambiado mi vida, hermanos, y que ha marcado la diferencia. Es ese encuentro que decía en su momento, ese encuentro, anhele tener ese encuentro con el Señor, porque ese encuentro es el que trae cambio, el que trae convicción. Ese encuentro es el que hace, hermano, que esa llama permanezca. Y si usted joven todavía no ha tenido ese encuentro, provoque ese encuentro que va a cambiar su vida. Provoque ese encuentro que cuando usted haga cosas malas, el Espíritu Santo traiga convicción a su vida, porque es así, automáticamente el Espíritu Santo trae convicción y amonesta nuestra vida. Pero anhele ese encuentro, jóvenes, anhele ese cambio, anhele juventud de la iglesia, no hermanos grandes también, porque también a veces, hermanos, estamos conformes en el lugar en que estamos y no anhelamos que Dios siga obrando nuestra vida. Que Dios anhelo una noche de anhelo, de oportunidad,
de parte suya y mía para el Señor, porque Él está aquí, hermano. Si usted cree, hermano, al menos diga amén. Usted los primeros 5 decía amén. Hermano, yo decía amén y ni siquiera sabía qué significaba el amén en ese tiempo. Repetía el amén porque no sabía qué era. Lo repetía porque los hermanos aquí decían. Pero qué bueno es contagiarse de buenas costumbres. A veces, hermano, eso pasa en los primeros tiempos y después ya nos contagiamos de las malas costumbres. Pero que el Señor tenga misericordia, porque Dios no me ha llamado a juzgar. Dios me ha mandado en esta noche a traer la palabra, a decirle a usted que se levante, que vuelva a su primer amor, que Él está aquí dispuesto a abrazarlo, que Él está aquí dispuesto a hacer grandes cosas, hermano. Aquí, como dice su palabra, hermano, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de eso. En esta noche que podamos arrepentirnos sinceramente de todo lo que nos ha hecho caer en este tiempo a lo largo de nuestra vida, y que podamos volver confiado al primer amor, hermano. Porque sabe, hermano, yo creo, hoy cuando preparaba la palabra, decía que el Señor debe ser como nosotros. Cuando una persona nos falla una y otra vez, ¿qué hacen? Ya no tenemos confianza en esa persona. Entonces, hermano, que podamos ser confiables para el Señor. He caído una vez, el Señor por su misericordia me levanta. Yo no trato de no volver a caer, hermano. En el nombre de Jesús, hermano. Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Él nos perdona. Pero hay una palabra también que dice, hermano, que el que peca deliberadamente, léalo después esa palabra, hermano, y no está bueno pecar sabiendo que es pecado, porque muchas veces pecamos una y otra vez, aprovechándonos de que decimos que el Señor es amor y nos olvidamos que también es fuego consumidor. Que Dios tenga misericordia en nuestra vida, hermano. Y como voy a leer el último versículo, que dice 5, recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hermano, aquí el Señor dice que si nosotros no nos arrepentimos, que Él quitará su candelero de nuestras vidas. ¿Y qué significa ese candelero? Significa la luz del Señor. Nosotros decimos que somos luz en el mundo. Él dice que si nosotros no nos arrepentimos, vamos a dejar de ser luz. Él quitará ese candelero de nuestra vida, hermano. Y no solamente esa luz ilumina nuestra vida, sino nuestra familia, nuestro entorno, en donde nosotros nos movemos. Y qué triste sería, hermano, qué triste sería perder lo que el Señor nos ha dado. Porque aquí dice, hermano, yo voy a recordar esto, pero temo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor en ningún momento dice, pero te has dejado robar el primer amor, pero lo has perdido. Dice, temo contra ti que has dejado. O sea, hermano, hemos dejado nuestro primer amor voluntariamente, hermano. Eso es lo más triste, podríamos decirlo así. Pero sabemos, hermano, que Dios tiene misericordia de nuestra vida. Y espero, hermano, que haya sido de bendición la palabra como lo ha sido para mi vida. Que haya sido de sanación como ha sido para mi vida. Porque la palabra, hermano, a veces confronta, pero el Señor la usa para hacernos ver nuestra condición. Y qué bueno todavía es sentirse confrontado con la palabra. Es porque todavía el Señor tiene interés en que nosotros nos interesemos. Agradezcamos esa oportunidad que tenemos en esta noche. Bendito sea Jesús, hermano. En esta noche no salga como ha venido, hermano. Trate de llenar su vida. Trate de volver a ese primer amor. Y si usted no ha tenido todavía ese primer amor, ese encuentro, esa sensación de que te vas a morir, porque así se siente, hermano, la presencia de Dios, que te hace temblar todo tu cuerpo, hermano, yo los invito y el Señor los invita
a que usted pueda experimentar esa sensación en su vida. Vuelva a sentir, hermano, vuelva a gritar ese amén, ese gloria a Dios.